México Transportes. Para esto y más vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy, y para ello nos acompañan Amin Vera, él es analista económico en jefe de Black Wall Street Capital, y también Eugenio Gallegos, analista financiero y bursátil independiente. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, Blanca. Bien, gracias. Que andamos bien. Gracias, pues preguntarles las claves sobre las alzas y la baja 1. Quiero preguntarte, Amin, hoy por fin se colocó la acción de la división de transporte de Grupo México en la Bolsa Mexicana de Valores con un precio de 31.5 centavos por título. ¿Cómo vieron esta oferta pública inicial en Black Wall Street Capital y cuál es su perspectiva precisamente sobre esta emisora? Bueno, como bien comenta, sí, efectivamente era una oferta pública inicial muy esperada, y era esperada, pues creo que con razón, porque la división de transportes de Grupo México es una pequeña joyita de la corona de una empresa de por sí rentable como es Grupo México, y tiene, fundamentos financieros que hacen que uno se enamore de ella. Por ejemplo, ha tenido crecimientos de 10% de manera sostenida en los últimos años en casi todas sus métricas de rentabilidad, y bueno, si la evalúas por utilidad neta, realmente no estaba tan cara, estaba a la par de otras empresas ferrocarrileras que cotizan en Estados Unidos y que son ya totalmente sólidas y ya están totalmente consolidadas, como Union Pacific, por ejemplo. Entonces, el año pasado Grupo México Transportes tuvo una utilidad neta de más de 8,000 millones de pesos, que es guau, no solamente para el sector, sino para una empresa de ese tamaño. Y vamos, era muy atractiva, ¿no? Evaluándola por utilidad, estaba a un precio muy interesante, y eso que no estábamos tomando en cuenta, que es la única empresa de ferrocarriles que estaría listada en la Bolsa Mexicana de Valores. En otros países de América Latina, como Chile o Perú, por ejemplo, cuando una empresa de ferrocarriles es la única, de hecho cotiza siempre a un ratio un poco más alto, entonces la hacía aún más atractiva. Entonces, de hecho, en BW participamos fuerte en la oferta pública inicial, creíamos que iba a tener un jalón importante al inicio de la jornada, y bueno, pues al final no pasó así. Creemos que por dos motivos principales. En primer lugar, hay una perspectiva negativa respecto del mercado de capitales en México. Tenemos por ahí la volatilidad pendiente de la renegociación del TLC, del tipo de cambio. De hecho, la salida de Agustín Carstens del Banco de México también añade volatilidad. Y bueno, los inversionistas prefirieron pues dejar correr para ver qué va a pasar, pero la verdad es que nuestra evaluación creemos que es adecuada y tenemos un precio objetivo de 36 pesos por acción para final de año. Perfecto. Amine, Eugenio, quiero preguntarte, tras la visita de Donald Trump a China, la administración estadounidense afirma que se lograron acuerdos benéficos en materia de comercio y también en apertura del sector financiero en el país asiático. ¿Qué fue para ti lo más relevante de esta gira y cuáles serían los efectos para los mercados en el mediano plazo? Sí, así es, Blanca. Bueno, la recepción china de Trump fue a todo lujo. En la historia china no habían recibido a ningún mandatario extranjero con tantas atenciones y halagos como lo hicieron con Trump. Incluso algunos medios mencionaron que lo tenían hipnotizado, y parece que les funcionó. Trump, después de un año de haber amenazado con etiquetar a China como un manipulador de su divisa y prometer imponerle un arancel del 45% a la importación de productos chinos, el primer día de su mandato, cambió el discurso para decir que quién podría culpar a un país que toma ventaja en beneficio de otro para beneficio de su población. Más bien se lo reconoció, o sea, dijo que estaba bien que lo hicieran. Y en su lugar culpó a las anteriores administraciones estadounidenses de haber dejado que se llegara al nivel actual de déficit comercial. A corto plazo no veo un efecto en los mercados dada esta visita, porque actualmente los mercados están más preocupados sobre el plan fiscal de Trump. La continuación del rally en Estados Unidos se debe en buena parte a esta expectativa positiva de que se logre el recorte de los impuestos. Pero el debate entre republicanos y demócratas está poniendo en duda qué tan rápido se logrará implementar. Las bajas recientes que hemos observado en los mercados están alimentadas por esa incertidumbre, ya que podría ser hasta 2019 cuando se logre concretar este plan. Perfecto, Eugenio. Amin, en este mismo tema, la delegación mexicana participó también precisamente en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿Cuál crees que fue el tono general de esta reunión y qué efectos podría tener para la relación entre México y Estados Unidos al corto plazo?
Bueno, coincido totalmente con Eugenio que una de las partes fundamentales de esta reunión fue el cambio, el giro que dio Donald Trump a su discurso, el discurso que venía manejando respecto de China, pero la verdad es que el fondo aislacionista y proteccionista en materia de comercio de Estados Unidos, ese sí no cambió para nada, y lo que es peor, parece estarse expandiendo entre otros presidentes. Ahí está, por ejemplo, el presidente de Filipinas, que también dijo que cuando él tenía 16 años había apuñalado a alguien y que estaba dispuesto a volverlo a hacer si alguien se metía con Filipinas. Tenemos también la parte de China, que parece que quiere abrir el sector financiero, pero al final lo que presentó a Trump y con lo que lo hipnotizó fueron realmente acuerdos que tal vez no sean del todo vinculantes y que al final es una decisión del Partido Comunista Chino abrir o no. Y bueno, en este mare magnum de fronteras que se van cerrando, México ha tratado ahí de acomodarse, y lo preocupante es que estamos viendo que no hay más estrategia que la que se planteó desde el principio. Hoy salió, me parece, Videgaray por parte de la Cancillería a decir que hay una vida más allá del TLC y que nosotros podemos diversificar nuestros mercados. Y bueno, su equipo económico sabe perfectamente que eso es una falacia, que por más que intentemos diversificar a partir de este momento, nos va a llevar 5, 10 o 15 años tratar de subsanar el golpe de una cancelación del TLC. Eso siempre y cuando encontráramos otros mercados donde colocar nuestras mercancías. También la reunión que tuvo el presidente Peña Nieto con Justin Trudeau es más de lo mismo. Nosotros estamos aliándonos con Canadá y vamos a presentar un frente unido para defender el Telecán, pero no vemos que haya una estrategia más fuerte, y en cambio sí vemos un fortalecimiento de las posturas aislacionistas de Trump, y eso es peligroso en el mediano plazo, porque sobre todo para principios de 2018, si llegamos así, sin un plan y sin una estrategia de presión a la quinta renegociación del TLC, esto se puede poner feo, y bueno, el IPC y la bolsa y los mercados de capitales en México ya lo están empezando a resentir. Exactamente, Amin. Eugenio, por último, preguntarte, tras la salida de Agustín Carstens del Banco de México, ya en unos cuantos días, en unas cuantas semanas, ¿cuáles ves que son los posibles candidatos para relevarlo en el puesto de gobernador del Banco Central? Por ahí ya se nombra incluso al actual secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña. Sí, exacto, Blanca. Sobre los posibles sucesores existe un consenso de que si, como mencionas, José Antonio Meade no fuera un candidato presidencial, sería un prospecto de enorme valor, por no decir el elegido. Pero en caso de que llegara a ser candidato presidencial, habría que buscar otro y que brinde confianza a los mercados, y ese podría ser Alejandro Díaz de León, uno de los 4 subgobernadores actuales del Banxico, que se le ha visto muy de cerca a Carstens en reuniones donde él acudía solo, quien además, al parecer, cuenta con las simpatías políticas para ser propuesto. Recordemos que el Senado tiene que ratificar a quien sea propuesto, entonces ese peso político es muy importante. El Banxico ha tenido 3 gobernadores, de los cuales los 2 últimos han sido secretarios de Hacienda previamente, lo cual parece estar volviéndose un requisito en el currículum, o al menos otorgar más puntos al candidato que tenga esa experiencia. Si Díaz de León fuera nominado, el presidente debería proponer un subgobernador para integrarse a la Junta, en la cual deberá ser ratificado en el Senado. Actualmente no existe un candidato con la trayectoria de Carstens, pero independientemente de quién sea elegido, podemos estar seguros que la Junta de Gobierno del órgano puede respaldar a un economista competente y experimentado. Cualquiera que éste sea, podrían ser cualquiera de los 4 subgobernadores actuales o alguien más. Desde que Banxico logró su independencia institucional, ha construido una fortaleza indiscutible. Entonces podemos estar seguros de que la independencia no va a tener no va a sufrir en el futuro. Exactamente, sin duda serán semanas, días decisivos en el Banco de México. Gracias por estar con nosotros, Eugenio Gallegos, analista financiero y bursátil independiente, y también aquí en el estudio del financiero Bloomberg, Amin Vera, analista económico de Black Wall Street Capital. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Gracias, Blanca. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ahí lo tienen. Y como